Ahora estaré en vivo probando mis estrategias en una sesión en vivo de Codex. Veamos cuánto podré ganar hoy y cuánto dinero me llevaré. Un spoiler, será interesante. Buenas a todos amigos, el objetivo de este vídeo es aumentar el depósito gracias al análisis técnico. Ustedes me han pedido que les grabe el vídeo en esta plataforma, pero recordemos que prefiero comerciar en la plataforma Pocket Option. Es que si necesitan un agente de comercio seguro y rentable, su enlace estará en el comentario fijado debajo del vídeo. Hoy estudiamos las bases del análisis técnico, les describo cada convenio mío, el análisis del mercado, mis pensamientos y todo. Por eso, si ven el vídeo hasta el final, podrán aplicar los buenos nuevos conocimientos a su práctica y ganar a partir de hoy. Analicemos esta parte de divisas. Se nota claramente la tendencia de subida. Podemos poner también la línea de la tendencia. Vemos que el gráfico está muchas veces cerca de esta línea que es de resistencia. Pues aquí están los puntos de interacción del gráfico. Mientras en el mercado hay la dirección de bajada, el gráfico se resalta de esta línea, pero en algún momento el gráfico superará el nivel y así empezará la tendencia de subida. Puede que el gráfico la prueba primero. Un análisis técnico simple. En esta situación esperamos hasta que el gráfico vuelva a la línea de la tendencia para abrir un convenio de venta o de compra si el gráfico rompe el nivel. Esperamos hasta que el gráfico esté aquí, creo, y abriremos el convenio de venta. Ah, sí, el precio tocó el nivel, por eso abrimos el convenio de venta de un minuto. Todo el análisis hoy se hace con las velas de un minuto, las velas japonesas. Y por eso el convenio es también de un minuto. En esta situación comerciamos de acuerdo con la tendencia, lo que corre menos riesgos. También los toques del precio del nivel no las hay muchos. Además aquí hay posibilidad de ruptura del nivel. El diapasón comercial se estrecha cada vez. Eso no me impide ya que sé qué hacer en ambas situaciones. Ahora esperamos la vuelta del precio para ganar, pero si rompe el nivel, entendemos que la tendencia se cambia y entonces seguimos comerciando, mejor dicho, comprando. Y sin problemas nuestro primer convenio gana. Podemos seguir adelante. Entonces, aquí abrimos el segundo convenio, será de venta esta vez. A pesar de que no abrimos el convenio cerca de la línea de la tendencia aquí, es que mientras la ponemos el gráfico bajó bastante, reaccionó de esta línea de tendencia. Pero abrimos el convenio mucho más tarde de lo preferible. Y miren por qué. En este momento se forma el pattern que se llama captura. Vemos una vela verde grande y luego la roja que captura todo el crecimiento, toda la subida del gráfico anterior. Y cuando esta vela se forma en la tendencia de bajada, aquí eso significa la continuación de la tendencia y es una buena señal de venta. Por eso abrimos el convenio justo después de este pattern. Veo una pequeña reacción. Sí, una pequeñita reacción del gráfico, pero es suficiente para que ganemos dinero. Aquí vemos el nivel horizontal. Según el análisis técnico, los niveles horizontales son lo más básico para tener en cuenta comerciando. Este nivel está cerca de este diapasón comercial, ya que se notan interacciones del gráfico con esta zona. Y veo dos vueltas del gráfico desde este nivel. Pues esperamos la vuelta del precio de esta zona y por eso abrimos el convenio de compra esperando que el gráfico se resalte desde esta zona importante. En el mercado se nota tendencia de bajada, creo, pero no le hacemos caso, ya que el convenio es de corto plazo. Espero que sea exitoso. Uf, chulo, el tercer convenio es exitoso.
Amigos, volvemos al primer par de divisas con la que ganamos el primer dinero de hoy. Aquí veo lo que describí antes. El gráfico rompe el nivel desde el que llevó mucho resaltando. Luego el gráfico vuelve hasta ese nivel y vuelve a resaltar de él hacia arriba. Pues ahora se lo marco todo. Muchas veces se puede notar la línea de la tendencia con la que interacciona muchas veces el gráfico, luego la rompe, se acerca a ella para comprobarla y luego sube más. Pues honestamente aquí deberíamos abrir el convenio más pronto, creo. Ya veremos, vale. Incluso ahora es el cuarto convenio exitoso. Felicidades. Amigos, otra situación comercial. Aquí ya he puesto la línea de tendencia, que es la aprobación. Pero pasa algo raro. Miren, el gráfico interacciona con el nivel y está a punto de cruzarla al mismo tiempo. Pues vamos a poner una línea más que muestre la formación de la figura de la tendencia de subida. Pero podemos notar al mismo tiempo el estrechamiento del canal comercial, del diapasón comercial. Eso significa el próximo cambio de la tendencia que puede pasar pronto o temprano. Ahora el gráfico sube, pero en cuanto salga fuera de la línea de tendencia azul, la tendencia cambiará y podremos vender. Por eso esperamos hasta que el gráfico toque la línea roja o esta azul. Creo que llegó el tiempo para abrir un convenio de venta, ya que el gráfico ya está en un canal comercial muy estrecho entre dos líneas. Espero que pronto haya la, la salida del gráfico de este triángulo. Es la manera de la que se mueve el gráfico y pronto o temprano el gráfico volverá a los niveles desde los que empezó tales movimientos. Esperamos esto. ¿Sí? Genial, y otro convenio exitoso. Ganamos mucho dinero. Vemos la salida del gráfico del diapasón comercial, lo que describía. Amigos, en esta situación abrimos el convenio de venta. Como dije, el precio salió fuera del diapasón comercial y es muy probable que sea la segunda prueba de la línea de la tendencia. Y es lo que pasa, por eso abrimos el convenio de venta. Siempre hay que tener tiempo, no apresurarse, que todo parece perfecto. Solo observamos la situación. Pues creo que este convenio sin problemas será exitoso y nos ayudará a ganar el doble importe. Hoy ganamos mucho habiendo abierto muchos convenios preciosos y exitosos. Le recuerdo que doy sesiones gratuitas en mi canal de Telegram gratuito también, así que bienvenidos ahí todos. Les dejo todos los enlaces en el comentario fijado debajo del vídeo. Hasta pronto amigos y hasta